Saludos, mis hermanos y amigos. ¿Es pecado jurar? ¿Está mal jurar? ¿Hacer un juramento? Estamos en tiempos donde la credibilidad es algo más escaso que los diamantes a todo nivel. Nivel político, nivel religioso, nivel social en general. Rara vez escuchamos de alguien decir, no, yo le creo a esa persona porque esa persona siempre dice la verdad. Yo le creo a esa persona. Ah, repito, esto es más escaso que los diamantes, ¿no? Tanto así en un juicio a un testigo se le toma juramento, ¿no? Y ese juramento, si luego se comprueba que fue falso, ese testigo puede ir a la cárcel, ¿no? Porque supuestamente el juramento, ¿no?, es la máxima palabra, ya sea de un hombre o de una mujer. Entonces, te juro, te lo juro, te lo juro. Ese es el hablar normal de la gente cuando quiere que alguien le crea. Te lo juro, te lo juro. Pero hablemos de los discípulos del Señor, los discípulos de Jesús. Hablemos de aquellos que creemos en Jesús. Hablemos de aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos habla Él? Veamos. En Mateo, capítulo 5 de Mateo, leamos desde el verso 33. Mateo, capítulo 5, desde el verso 33. Dice el Señor en su palabra: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. El Señor dice a sus discípulos que no juremos, que no juremos, porque si tenemos que llegar hasta el juramento, significa que no tenemos credibilidad. Y el Hijo de Dios, el cristiano, el discípulo de Cristo, el seguidor de Cristo, debe tener credibilidad. Las personas deben conocernos porque decimos la verdad bajo cualquier circunstancia. Así es. La gente debe decir, bueno, le creo a él o a ella porque no los he escuchado mentir. Pero cuando perdemos eso, hermanos, es tremendo. Miren, en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, voy a leer aquí del capítulo 10 de Eclesiastés,
el verso 1, Eclesiastés 10:1 dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Usted puede decir 100 veces la verdad. Nosotros podemos decir 1000 veces la verdad. Siempre la verdad. Pero una sola vez que digamos una mentira, perdemos credibilidad. Es lo que Eclesiastés nos está diciendo aquí. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Por eso, mis hermanos, el ser personas de verdad, que siempre decimos la verdad, debe ser nuestra escarapela, algo que nos distinga, ¿sí? Miren, el mismo Salomón, el capítulo 6 de Proverbios, Proverbios 6. Veamos aquí qué nos dice, el verso 1. Dice el Señor: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Cuando damos la palabra, o más aún, cuando nosotros damos la palabra por otra persona, cuando soy garante de otra persona y esa persona falla, como garante, yo mismo me he puesto la soga al cuello. Si yo garantizo a esa persona, si la persona falla, yo debo cumplir con mi palabra. Así es. Debo lo que garanticé, cumplirlo. Es como el padre de familia que le promete un juguete a su hijo o a su hija. No, yo te lo voy a dar, te lo voy a dar. Llega el tiempo y no se lo da. Difícilmente ese niño, esa niña, le vuelve a creer al padre o a la madre. Siempre que el padre o la madre le digan algo, él va a tomarlo con circunstancias. ¿Será o no será? ¿Será o no será? Porque, hermanos, en la fe, lo más valioso que tenemos, ¿no?, los creyentes, es nuestro testimonio, nuestro hablar. El Señor insiste. Sigamos ahora con Mateo 5, perdón, ¿no?, y veamos las dos últimas palabras del versículo 37. Mateo 5, 37. Dice: ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero dice el Señor, versículo 37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Nuestra palabra, mis hermanos, debe valer más que el oro. Nuestra palabra debe tener credibilidad, porque una razón fundamental es que testificamos de Cristo. Que cualquier persona, sea pariente, sea familiar, sea amigo, compañero o compañera, cuando le hablamos de Cristo, nos crean. Nos crean. Pero si por esas cosas no nos creen, porque le hemos mentido, le hemos fallado a la palabra, dígame, ¿cómo nos van a creer cuando le hablamos del Evangelio de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. ¿Cómo? Si le hemos mentido, si le hemos fallado en la palabra, ¿con qué autoridad me presento para hablarles de Cristo? Con ninguna, con ninguna. Por eso el Señor dice, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Los creyentes, hijos e hijas de Dios, debemos tener la credibilidad como nuestra principal tarjeta de presentación para que cuando hablemos de Cristo, la gente nos crea. La gente no pueda levantar el dedo y decirnos, se está hablando, es un mentiroso. Esa es una mentirosa. Dice una cosa y hace otra. El testimonio, la palabra de un creyente tiene que ser valiosa para que cuando nos escuchen alabar al Señor, cantar al Señor, cuando nos escuchen hablar de Cristo, ellos sepan que les decimos la verdad. En Colosenses, carta a los Colosenses, voy a leer de aquí de Colosenses, el capítulo 3 de Colosenses, el verso 17. Colosenses 3, 17 dice así: y todo lo que hacéis, fíjense, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho. Sí, hermanos, en la fe. Si yo digo a mis compañeros en el trabajo que nos vamos a reunir a las 3 estoy allí. Un poco antes. Pero, ¿por qué? Porque di mi palabra y como di mi palabra, yo estaré allí a las 3. ¿Por qué? Porque soy de Cristo y debo enseñarles a mis compañeros que como cristiano mi palabra vale, mi palabra sirve. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿No? Fíjense, la palabra tiene peso, tiene peso. O nosotros mismos como creyentes. Cuando una persona nos ha mentido, ¿le creemos así nomás otra vez? ¿Otra vez? Si usted, mi hermano, trabaja en la construcción, si usted es arquitecto, ingeniero, albañil o es mecánico, usted se compromete con una fecha. Bueno, a veces en la construcción no hay como decir tan fecha porque surgen muertos y heridos, como decimos, pero debemos anticipar para la persona que estamos trabajando que eso puede demorarse más. Ojalá menos, pero puede demorarse más. La palabra del cristiano, la palabra del creyente, lo repito, es más valiosa que el oro. Pero cuando no tenemos palabra, nuestro mensaje pierde credibilidad. Ahora volvamos a Proverbios, el capítulo 20 de Proverbios. Proverbios 20, el verso 26, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjense, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Y es cierto, mis hermanos. Cuando estamos conversando, ¿qué sucede? Cada uno de nosotros conversa algo que al otro, para impresionar al otro, a las otras personas, y hacemos ver como que nosotros somos lo máximo, ¿verdad? Como que somos lo máximo. Sin embargo, hermanos en la fe,
Aquí el sabio pregunta, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ojalá seamos nosotros. Hombres y mujeres de verdad, seamos nosotros. Que nuestros familiares, amigos, compañeros, sepan que cuando les hablamos de Cristo, le estamos diciendo la verdad. Mis hermanos y amigos, no es nada palabra de hombre, es la palabra de Dios. Así nos manda el Señor. Dios los bendiga.